19 de septiembre, domingo 25 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Este domingo tenemos un evangelio precioso en la misa, y es un evangelio que nos enseña varias cosas muy importantes. La primera de todas es que Jesús nos da a entender que Él sufrió la pasión no contra su voluntad, sino porque había venido para ello. Por eso, con anterioridad a que llegara su detención, su arresto y las palizas que le dieron los soldados y la flagelación, él anunció varias veces, al menos 3, que iba a padecer. El buen pastor da la vida por las ovejas. El Hijo del Hombre tiene que ser desechado por los sumos sacerdotes. Jesús les va anunciando a sus amigos que él va a sufrir y que así es como va a culminar su vida en este mundo. En segundo lugar, llama la atención que los apóstoles, los pobres, no entendían nada. Y seguramente pensaban: bueno, esto de que el Hijo del Hombre tiene que padecer debe de ser otra parábola de esas, ¿no? Como el sembrador o como tantas otras que Jesús nos ha contado, de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo. Esto debe de ser una parábola que algún día nos explicará. Pero no era una parábola. Jesús les estaba contando muy en serio que a él le quedaban los días contados en este mundo, antes de su muerte y de su resurrección. Como no le han entendido, ellos van a lo suyo, los apóstoles, y concretamente van discutiendo quién va a ser el que mande más entre ellos, quién es el más importante. Y esto resulta un poco contradictorio, ¿verdad? Cuando Jesús les está diciendo que él va a sufrir, que él va a morir, que los apóstoles anden preocupados sobre quién es el más importante entre ellos, es ridículo, es absurdo. Es como si un padre de familia fuera a decirles a su mujer y a sus hijos: mirad, tengo una enfermedad muy grave, me han diagnosticado este cáncer, y alguno de ellos le dijera: vale, papá, ¿y yo puedo salir esta tarde con mis amigos? Sería un dolor grande para el padre entender que sus hijos no han captado el mensaje, que no saben lo que está sufriendo, que no saben lo que está pasando. Pues a Jesús le debió de suceder algo parecido. Debió de pensar: estos apóstoles es que todavía no entienden nada. Yo les estoy anunciando que voy a padecer, que voy a ir a la pasión, que voy a entregar la vida por la salvación de todos los hombres en la cruz, y ellos aquí discutiendo de bobadas, de quién es el más importante. ¿Y por qué discuten los apóstoles? Quizá porque empieza a haber entre ellos una cierta rivalidad. Como Jesús de vez en cuando escoge a algunos de ellos, por ejemplo a Pedro, a Santiago y a Juan, para la transfiguración, y lo hará también en el huerto de los olivos, a lo mejor los demás piensan: ¿y yo por qué no? ¿Y este qué tiene de especial para que el Señor cuente con él de una manera particular? En el fondo se les mete pues una cierta envidieja entre ellos y unos ciertos celos, ¿no?, que el Señor tiene que corregir. Es un pecado muy feo el de tener ambición, querer llegar muy alto, ser soberbio, pensar que uno es mejor que los demás. Y por eso Jesús trata de corregírselo a los apóstoles en varias ocasiones. En una ocasión les dijo:
si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No es porque los niños sean perfectos. Los niños a veces se pelean, los niños a veces son caprichosos o desobedientes, pero es verdad que hay pecados que los niños no tienen. Por ejemplo, el pecado de la ambición o de la vanagloria. No lo conocen. Eso es un pecado propio de los mayores, que pensamos que si tenemos un cargo más importante, si obtenemos un título más relevante, si nos reconocen ante los demás los méritos que hemos hecho con nuestro trabajo, entonces seremos más respetados y más estimados, llegando más alto. Los niños no tienen ese pecado. Lo que quieren es jugar, pasárselo bien y seguramente comer lo que más les apetezca. Tienen otros defectos, pero ese no. Y Jesús muchas veces pone como ejemplo a los niños porque ese es un defecto que es muy feo en los mayores y que hemos de tratar de corregir. Ser serviciales, buscar ayudar a los demás, no pretender un puesto relevante, ser humildes en una palabra. Pero en este Evangelio Jesús no dice si no volvéis a ser como niños, sino que dice, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y con esto está dando otro mensaje, y es que los niños no son solamente estupendos para imitarlos en muchos sentidos, sino también para acogerlos, para quererlos con afecto, para no tener, ¿verdad?, pues manía a que se acerquen a nosotros, sino más bien al revés, darles acogida. Pienso que en nuestra sociedad con frecuencia no acogemos a los niños. Me imagino que sabéis que hay muchos niños que no llegan a nacer, porque seguramente a sus padres no les viene bien en ese momento, o por la razón que sea, pero hay muchos niños que no llegan a nacer. Y eso significa que nuestra sociedad no les acoge, no les da cabida en nuestro mundo. Y eso es una pena, porque un mundo en el que no vengan niños o vengan muy pocos niños será será una sociedad que se envejezca y una sociedad que vaya teniendo cada vez más esos pecados propios de los mayores, ¿no? De la ambición, de la codicia, de la rivalidad. Acoger niños significa darles cabida en nuestra sociedad y no creernos nosotros, los mayores, tan importantes. Cuando un matrimonio es bendecido con un embarazo y Dios les concede la gracia de poder recibir un niño, aunque a lo mejor no sea en el momento que ellos hubieran deseado, o aunque a lo mejor sea en un momento en el que les complica la vida, acogiendo a ese niño, están acogiendo al mismo Jesucristo. Y Jesús dará bendiciones a esa familia para toda la vida. Y Jesús les ayudará enormemente a quererse y a ser muy felices. Todo esto nos dice hoy el Evangelio y lo acogemos con gratitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.